Muy bien. Bueno, buenas noches, chicas, de nuevo. Espero que se encuentren bien. Antes de comenzar con el último tema y ya acabar esta materia, ¿tienen alguna duda sobre las tareas para analizar antes de entrar ya en tema? ¿No? Alba, Alejandra, Silvia, Susana, ¿alguna duda que tengan de las tareas, algo que quieran analizar antes de seguir con tema? Yo no, maestra, gracias. Muy bien. Yo tampoco me acuerdo. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con tema y si llegara a haber alguna duda que les surja durante la clase, me avisan. Muy bien. Ok, bueno. Vamos a terminar con este tema que es de las anualidades, que es algo que ya habíamos visto en Matemáticas 1, pero vamos a entrar un poquito más en analizar bien em, cómo van siendo estas determinaciones de los pagos que se van haciendo por mes, ya sea de un financiamiento o de cuánto queremos ahorrar o cuando son anualidades anticipadas, etcétera. Muy bien. Entonces, recordemos que las anualidades o como tal el término anualidad se refiere a un pago periódico constante. Pago que hace quién? El deudor al prestamista, de modo que después de los periodos acordados, el crédito puede quedar completamente saldado. Entonces, anualidad lo vamos a dejar o lo vamos a entender como ese pago que le llamamos mensualidad o pago quincenal o pago semanal, bimestral, anual, semestral, etcétera. O sea, cada vez que le demos una periodicidad de ese pago, pues se va a llamar anualidad. O sea, como tal no va a hacer referencia a que es un pago por año. También vamos a considerar que en estos conceptos de anualidades existe algo que es el periodo y el plazo. El periodo va a ser el lapso de tiempo que transcurre entre el pago de una anualidad y la siguiente. Y el plazo es el tiempo que transcurre desde el pago de la primera anualidad hasta la última. Entonces, como periodo, si tenemos pagos mensuales o pagos semestrales, en pagos mensuales nuestro periodo va a ser del 1 al 30. Semestrales del mes 1 al mes 6. Plazo, si el crédito es de 5 años, contando desde la primera anualidad hasta 12, pues 60. Y dentro de estas anualidades vamos a ver una pequeña clasificación, pero nos vamos a enfocar en las primeras dos. Está la anualidad ordinaria o vencida, que es cuando el pago se hace al final del periodo, y es a lo que normalmente estamos acostumbrados, que tenemos un crédito y pagamos al final del periodo, o sea que ya transcurrió el mes o el bimestre y se hace el pago. Una anualidad anticipada, que es cuando el pago se hace al inicio del periodo, anualidades diferidas y anualidades a perpetuidad. Vamos a ver diferentes ecuaciones. Primero nos vamos a enfocar en lo que son las valor presente de una anualidad ordinaria. Y vamos a tener esta ecuación que es un poquito más compleja a otras que hemos visto, pero recordando que al sustituir datos va a ser más fácil su resolución. Los elementos que tiene esta ecuación son la letra P, que nos va a hacer referencia al valor presente de las anualidades, que es lo que estamos buscando. A,
el valor de cada anualidad, I, tasa de interés, y N, número de periodos o anualidades. También vamos a tener lo que es la anualidad en función del valor presente, o sea, en contrapuesta con obtener el valor presente de una anualidad ordinaria, la anualidad en función del valor presente es más o menos la misma ecuación, solamente que cambian de lugar algunos datos. Aquí los elementos tienen el mismo orden y si ustedes observan de una u otra, tenemos que los elementos son los mismos, pero solamente va cambiando el interior de los corchetes, que lo que estaba arriba pasa abajo. Y vamos a ver también lo que es el valor futuro de una anualidad ordinaria. Esto es para estimar el valor futuro de una anualidad ordinaria. O sea, a partir de una anualidad o de un monto fijo que se va a pagar periódicamente, podemos estimar el valor futuro. Y en este caso, tenemos los mismos elementos a excepción de el valor actual, que era la P. Aquí vamos a utilizar la F como valor futuro. Asimismo, tenemos la anualidad en función del valor futuro, en donde aquí vamos a buscar la anualidad en función del dato que ya tenemos, que es lo que queremos obtener. Esto lo podemos aplicar, por ejemplo, con ahorros, decir, bueno, yo quiero llegar a un ahorro de 2 millones de pesos, ¿cuánto tengo que ahorrar mensualmente? Si me ofrecen tal tasa de interés y yo quiero ahorrar tantos años. Por otro lado, tenemos que hay anualidades anticipadas y vamos a ver una relación entre el valor presente y las anualidades anticipadas. Estas ecuaciones son similares, con la diferencia en que la letra A de anualidad va a llevar una comilla para hacer referencia de anualidad anticipada y dentro de la ecuación el periodo en algunas partes va a llevar una disminución de 1. ¿Por qué una disminución de 1? Para darle ese efecto de anticipado. Anualidades diferidas. Esto ya es muy aparte de lo anterior, porque en anualidades diferidas se presenta el caso de tener un periodo de gracia. El periodo de gracia se puede expresar de dos formas, cuando es por cuota reducida o cuando es un periodo de gracia por tiempo muerto. Entonces, cuando es una cuota reducida, solamente se pagan los intereses que dure ese periodo de gracia. Y cuando es muerto, durante el tiempo que se establezca ese periodo de gracia, no se paga nada, ni los intereses. Entonces, ¿de qué nos pueden servir esas anualidades diferidas? Va a depender del caso. Es muy raro que suceda, pero puede presentarse si hay algún inconveniente económico para el deudor, en el cual requiera de cierto tiempo en el que ya sea no pague o solo pague los intereses para poderse estabilizar. Y tenemos un ejemplo, ahorita veo para aplicarlo, en donde nos dice que usted ha contratado un crédito por 2 millones de pesos con una tasa preferencial de interés del 1.1 mensual, el cual deberá pagar a partir del mes 10 con mensualidades ordinarias durante 12 años y con un periodo de gracia de cuota reducida. ¿De cuánto serán las mensualidades? Entonces, en este ejemplo lo que va es que durante el periodo de gracia, que van a ser 10 meses, se va a pagar una cuota reducida que va a ser únicamente el interés de ese mes. Y ya después ya se empieza a aplicar normal y se paga la mensualidad ordinaria. Este ejemplo de anualidades diferidas
lo podemos ver cuando hace unos años, cuando estuvimos en pandemia, los bancos em, ofrecieron una especie de congelamiento a los créditos, algunos bancos 3 meses, otros 4 meses, en donde le permitieron a quienes accedieran a esa facilidad no pagar su crédito durante el lapso que ellos dieran, y de esa forma se quedaba como congelado, pero algunos bancos, aunque manejaban este periodo de gracia, por así decirlo, lo único que hacían era congelar los montos y retomar en la mensualidad siguiente a esos periodos, y todo lo que no se pagó, algunos lo acumularon hasta el final del crédito y otros lo reestructuraron o dejaron únicamente el pago de intereses a los deudores. Entonces, sí fue algo que ayudó, pero realmente esas facilidades se tienen que analizar muy bien, o sea, analizar bien todo lo que está ofreciendo el banco y qué va a implicar ese periodo de gracia. ¿Por qué? Porque esos intereses pues no se van a quedar sin pagar. Y también están las anualidades en perpetuidad. Estas anualidades solamente tienen un valor presente, nunca se va a poder obtener un valor futuro, ya que si se prolongaran, pues tendríamos un valor infinito. Por eso, en esta ecuación de anualidades en perpetuidad, solamente se multiplica el valor presente por el valor de la anualidad y la tasa de interés. Y no hay periodo porque pues siempre va a haber un cambio ahí, y pues nunca vamos a tener un valor final. Pero esta ecuación nos sirve, en cierto modo, para obtener un valor fijo por mes. Muy bien. Vamos a ver unos ejemplos de anualidades y los vamos a estar analizando con su ecuación principal y su, por así decirlo, contrapartida, o sea, su ecuación contraria. Tenemos primero lo que es la ecuación de valor presente de una anualidad ordinaria y vamos a ver este ejemplo. En lo que quiero que se enfoquen aquí es, ya que hemos estado viendo más a detalle las ecuaciones, cómo resolverlas, me gustaría que en las actividades que les falten, realicen la operación, toda la operación en Excel utilizando operadores aritméticos, utilizando los paréntesis para que en una sola celda les pueda hacer el cálculo completo. Entonces, para este primer caso, tenemos que una persona compró muebles por los que deberá pagar al final de cada mes, durante 8 meses, la cantidad de 12,000 pesos. Para este caso, se estima que la tasa de interés aplicada es del 2,5% mensual. Y aquí lo que necesitamos saber es cuál es el precio de los muebles. O sea, a partir de la mensualidad, la tasa de interés y el plazo que va a estar pagando, necesitamos saber el monto original que causó esta compra. Entonces, la ecuación a utilizar es esta, en donde P, que es el valor que estamos buscando, o sea, el valor de los muebles, es igual a el valor de la anualidad por lo que resulte de 1 más la tasa de interés elevado a el número de periodos. A ese resultado se le resta 1 y se divide entre la tasa de interés por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. Quiero que observen muy bien cómo van estas ecuaciones.
porque en la siguiente vamos a notar que esta celda que voy a marcar de verde va a cambiar al lugar de abajo. Entonces, cuando veamos la ecuación donde estamos buscando la anualidad, este va a pasar para acá y este va a pasar para acá, ¿ok? Porque ahora estamos buscando la parte opuesta. Muy bien. Entonces, primer paso, tenemos que identificar los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, el valor de los muebles no es lo que estamos buscando. Sabemos la tasa de interés, sabemos el plazo y sabemos la mensualidad. Aquí yo ya tengo marcado que es 2.5% mensual. Lo puedo dejar así o lo puedo convertir a número y el efecto va a ser el mismo. Tengo los meses y a un lado estoy señalando si se refiere a una tasa mensual o anual o a un periodo mensual o a un periodo anual. Entonces es muy importante que hagamos esta distinción y recuerden, una vez que tenemos esta distinción es importante verificar que los periodos que estamos manejando sean los mismos, meses con meses, años con años, semestres con semestres, etc. Ahora sí, nuestra ecuación nos dice que P es igual a A y tenemos más información. ¿Qué voy a hacer aquí? Ahorita para efectos prácticos lo voy a explicar paso a paso, pero ya que acabe, lo voy a explicar con una ecuación o con una operación en Excel para que me dé el resultado completo de una sola forma. Muy bien. Ok. Entonces, empezamos sustituyendo datos. Yo ya tengo mi ecuación. Voy a empezar a sustituir. A, pues ya sé que vale 12,000. Ahí está. 1 más I, aquí voy a poner 0.0250 elevado a 8 y tenemos menos 1. Y en la parte de abajo tengo la tasa de interés 0.0250 por 1 más 0.0250 elevado a 8. Okay. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Ahora, vamos a ver la parte de arriba. Vamos a resolver estas partes. Tengo primero 1 más 0.025 es igual a 1.025. Esto, si yo lo elevo a 8, que es el número de periodos, voy a obtener como resultado 1.218403. Pero aquí me dicen que yo le tengo que restar la unidad. Entonces, a 1.218403 le quito 1. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a la siguiente parte. Esto lo voy a poner acá. Y tenemos 0.025 por, y ya tenemos el siguiente dato, que es este 1.21843. ¿Por qué?
porque en la segunda parte de esta ecuación nos está diciendo que es 0.025, o sea, la tasa de interés por 1 más 0.025 elevado a 8. Y esta parte de 1.025 elevado a 8 ya la hicimos arriba. O sea, ya obtuvimos ese resultado. Entonces, realizo mi multiplicación y obtengo mi segundo resultado. Ok. Y ahora sí, va a ser más fácil porque voy a dividir. Y tengo este entre este. Y ahora sí, hago la multiplicación y obtengo un resultado. Ok. Entonces, ¿qué resultado obtuve? 86,041,65. Quiere decir que entonces los muebles nos costaron 86,000. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer toda esta operación en la misma celda de Excel? Tengo mi ecuación, o bueno, tengo ya mi ecuación con mis sustituciones, pero observen que en esta ecuación, que ahorita la voy a anotar aquí para que la vean, que es, aunque se ve muy extraña, en esta operación que estoy indicando en Excel, el efecto que me va a dar es que yo le estoy indicando de dónde va a tomar la información y qué va a hacer. Entonces, si ustedes se fijan, los únicos números que hay aquí son los unos que vienen en la ecuación. Todo lo demás, el B16, el B14, el B15, hace referencia a la celda que tiene el dato de la parte de la ecuación. Entonces, en nuestra ecuación nos dice primero que se va a multiplicar la anualidad por todo un resultado que se tiene que hacer. Entonces, toda una serie de operaciones. Entonces, la primera parte es la anualidad, que son los 12,000, que en este caso están ubicados en la celda B16. Por, muy importante, poner el por. Y luego tenemos 1, 2, 3, 4 paréntesis. Y ahorita les voy a explicar por qué. El número de paréntesis que se van abriendo es para ir indicando el orden en que se van a ir realizando las operaciones, para que el programa, o sea, en este caso Excel, pueda saber qué se va a hacer primero. Entonces, tenemos esta parte de paréntesis y me voy a apoyar de algunas líneas para que analicemos. Ok, fíjense.
tenemos la línea, los paréntesis 1, ¿ok? Para estos paréntesis es donde va a estar englobado lo que es lo que son los corchetes de esta ecuación, este corchete y este corchete. Luego, tenemos otro grupo de paréntesis, que son estos dos. mm, que voy a poner la línea de amarillo y nos va a hacer referencia a otro grupo de operaciones que va a abarcar la división. Y luego tenemos más división de paréntesis que va a ser esta primera parte. Y por acá también tenemos una división de paréntesis, ¿ok? Que va aquí. Y va por aquí. Muy bien. Entonces, observen cómo a través de esta separación de operaciones, yo estoy indicando en Excel el orden que va a seguir de acuerdo a la estructura de la ecuación, que es esta, para poder llegar al resultado que estoy buscando, que en este caso es el valor de los muebles que se compraron. Entonces, cuando yo pongo mi ecuación, aquí que estoy abriendo la barra de fórmulas para ver las celdas que están seleccionadas, me va a mostrar con colores cada celda que se está utilizando. Entonces, aquí mismo en Excel, cuando yo me voy a la barra de fórmulas, cada celda tiene un color que es el mismo que voy a ver aquí directamente en las celdas y me va a hacer las operaciones. Entonces, para el caso donde yo tengo que sumar la unidad con la tasa de interés, yo estoy poniendo literalmente 1 más la celda de la tasa de interés, porque ¿qué le estoy indicando aquí a Excel? Que me va a sumar al 1 lo que sea que esté en la celda de la tasa de interés. Y aquí el mismo Excel me va a interpretar este por ciento y lo va, o sea, va a tomarlo para hacer la operación que tiene que hacer, no me va a mover el número diferente. Por ejemplo, si yo aquí le cambio a número y me lo pone en decimales, el efecto va a ser el mismo. Pero si yo aquí le pongo 2.5 y no le pongo el por ciento, entonces sí, no va a salir la operación. Y aquí en la fórmula tampoco me va a tomar ni se va a entender qué es el porcentaje. Y si yo se lo llego a poner con símbolo, tampoco me lo va a interpretar. Entonces, como aquí estamos tomando información con base a las celdas, es importante que el valor de las celdas tenga el formato necesario para que se pueda hacer el cálculo correctamente. Muy bien, entonces, como ya tenemos este dato, ahora lo que nos queda es comprobar si efectivamente es el resultado correcto. ¿Cómo lo averiguamos? Bueno, aquí está esta pequeña tabla de amortización en donde se va a ver cómo se va moviendo el pago de estos muebles a través de los 8 meses que se dieron en financiamiento.
tenemos como primera parte lo que es el saldo inicial, seguido de la amortización, intereses, saldo final y como referencia la mensualidad. La amortización nos va a hacer referencia al monto de capital que se está abonando, o sea, cuánto del monto de la mensualidad no son intereses y van a abono directo a la deuda, ¿ok? Entonces, saldo inicial, pues son los 86,041,65, que es el resultado que ya obtuvimos. Amortización. Para estos efectos y saber el monto de la amortización, resté de los 12,000 el valor de los intereses. Intereses va a ser la multiplicación del saldo inicial por la tasa de interés. Y el saldo final va a ser el resultado de restar al saldo inicial la amortización. Vamos a verlo con la calculadora. Entonces, yo tengo 86,041,65 por mi tasa de interés, que es del 2,5%, por 0,025 y me da intereses por 2,151,04. Si yo a eso le resto 12,000, mi mensualidad o mi amortización es de 9,848,96. Y ahora sí, si yo a los 86,041,65 le resto los 9,848,96, me da como resultado mi saldo final. Este saldo final que ven aquí se va a convertir en el saldo inicial del periodo 2 y se repite el proceso. De tal forma que si ustedes observan en el desarrollo de esta tabla de amortización, se ve cómo cada periodo va incrementándose la amortización y va disminuyendo el monto del interés para llegar que al periodo 8, cuando se haga el último pago de 12,000, el saldo final es 0. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda porque ya tenemos ahora sí una visión de que yo puedo saber del monto fijo de una mensualidad, cuál es el monto anterior, o sea, el monto sobre el cual se está calculando todo, o el monto de la deuda, y podemos hacer el ejercicio de la tabla de amortización para validar que efectivamente se salde esa deuda. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver la contraparte, que es la anualidad en función del valor presente. Y vamos a utilizar el mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a validar si fue correcta la información. Entonces, en esta ecuación vamos a buscar el valor de A. Técnicamente ya sabemos cuánto vale A, pero queremos hacer el análisis de esta ecuación para ver si es cierto que llegamos a esos 12,000. Entonces, me voy a traer algunos datos que van a ser estos. Vamos a ver. Ok, muy bien. Entonces, la ecuación nos dice que estamos buscando
el valor de A, que va a ser igual al valor de P por lo que resulte de I, o sea, la tasa de interés por 1 más la tasa de interés elevado a N, entre 1 más tasa de interés elevado a N menos 1. Esto que ven aquí es lo opuesto de la ecuación anterior, que es esto. Es lo opuesto. Entonces, algunos datos que ya utilizamos los tengo aquí, me los voy a traer para sustituir la información. Entonces, ecuación. A es igual a P. Voy a insertar más filas y empiezo a sustituir datos. Valor de P ya lo tengo, son los 86,000. Valor de I o tasa de interés por 1 más tasa de interés elevado a N. Vamos a ver. Es este. Valor de 1 más tasa de interés elevado a N menos 1 es este. Ok. Y realizando esta operación, tengo mi resultado. Y ahora sí, multiplicando los 86,000 por este resultado, obtengo mis 12,000. Entonces, con estas dos ecuaciones podemos saber en una el valor presente o el valor actual de una deuda y con la segunda el valor de la anualidad, en este caso que son pagos mensuales. Entonces, la comprobación se hizo exitosamente. Este sí es el monto por el cual se adquirieron los muebles y este sí es el monto de la mensualidad. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Ok, muy bien. Vamos a ver ahora el valor futuro de una anualidad ordinaria. Aquí tenemos que vamos a buscar F en lugar de P. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en el valor futuro. La ecuación es algo similar a las anteriores. En este caso vamos a tener A, que es la anualidad, y va a multiplicar al resultado de la división de 1 más la tasa de interés elevado a N menos 1 entre la tasa de interés. Tenemos el siguiente caso. Si usted hace un ahorro de 10,000 pesos mensuales durante 15 años, siendo la tasa de interés de 8.5 anual, ¿cuánto reunirá al final? Y vamos a tener nuestra serie de datos. Tenemos tasa de interés 8.5%, plazo 15 años, ahorro mensual 10,000 pesos. Y aquí es donde empezamos a analizar la cuestión de la unidad de tiempo que estamos manejando. El enfoque es con un ahorro mensual. Por lo tanto, la tasa de interés y el plazo lo tenemos que convertir a meses. Al dividir 8.5% entre 12,
nos da 0.007083 o 0.7083%. Este número que está aquí, que voy a sombrear de verde, está en decimal. Si yo lo convierto a porcentaje, me va a dar el mismo resultado, nada más que yo aquí lo dejé como número. Y abajo tenemos la multiplicación de el plazo por 12. O sea, 15 años por 12 equivalen a 180 meses. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos viendo la perspectiva de una anualidad que está determinada por periodos mensuales, ¿ok? O sea, por unos pagos periódicos que se van a realizar por mes. Si fueran pagos anuales, o sea, por ejemplo, de que, bueno, yo quiero ahorrar anualmente, esta conversión sería innecesaria. Pero como aquí el monto de la anualidad es mensual, tenemos que convertir la tasa de interés a mes a tasa mensual y el plazo a meses. Esta ecuación la podemos realizar de la siguiente forma en Excel. En donde tenemos, primero, voy a traer la ecuación abajo para poderla ver y que puedan ir viendo el proceso. Tengo el valor de la anualidad. Para esto voy a abrir paréntesis, voy a elegir la celda de los 10,000 pesos, cierro paréntesis y pongo símbolo para multiplicar, que en Excel es un asterisco. La X no, porque la X la toma como una letra y por eso es un asterisco. Y luego, ¿cuántos paréntesis voy a abrir? Bueno, aquí es donde empiezo a contar cuántas operaciones tengo que realizar. Tengo una operación que es la del corchete, una operación que va a abarcar la parte superior, donde tengo la parte que me va a sumar el 1 más la tasa para que de ahí me obtenga su valor con exponente y después de ese resultado me reste la unidad. Entonces, para hacer esa parte son 3. Tengo 1, 2, 3. Y voy a poner 1 más mi tasa de interés. Este resultado es el que voy a elevar a n, y n es la celda que trae 15. Y ya cuando me haga esa operación, cierro paréntesis, me va a restar 1. ¿Ok? Y ya que me reste el 1, o sea, que me obtenga todo ese resultado de 1 más la tasa de interés elevado a n menos 1, me lo va a dividir entre la tasa de interés. ¿Ok? Y cierro paréntesis. Entonces, esa es la operación que se hace. Pero, ojo, aquí voy a sustituir mis datos y voy a cambiar mis celdas por la información que ya convertí a meses. Entonces, una opción es que sustituya las celdas y la otra es que sustituya el contenido. Me voy a ir por sustituir el contenido. Entonces, voy a dejar como referencia estos datos aquí y voy a pasar la información ya en meses. Entonces,
8.5 entre 12. ¿Ok? 15 por 12. Muy bien. Ok, entonces ya con esto yo ya obtengo mi resultado que es de 3.617.863.53. Entonces observen cómo puedo realizar en una sola celda todas las operaciones necesarias correspondientes a la ecuación para que me dé mi resultado. ¿Alguna duda hasta aquí? Esa sí No, se me hizo maestra. bien. Yo sí me revolví ¿No? todo, maestra. ¿En qué parte, Mario? Ahí en la del... es para que salga todo demás. ¿Mande? Ahí donde dice las veces y cómo sale el 0.07083. Ok. ¿De dónde sale? Bueno, este 0.07083 sale de dividir la tasa de interés del 8.5 entre 12. Por ejemplo, aquí lo voy a convertir mi tasa a número y voy a dividir la tasa de interés entre 12 porque la tasa de interés está anualizada y como nuestro monto de ahorro que corresponde a la anualidad está determinado de forma mensual, no podemos manejar la tasa de interés anual ni el plazo en años. Entonces tenemos que cambiar esa información a meses. ¿Ok? Por eso es que tenemos el 0.007083 o 0.7083%. Aquí, por ejemplo, lo va a convertir a por ciento como referencia de cuánto, o sea, de manejar ya estas anualidades en su periodo que se está indicando. ¿Ok? Entonces, nada más fue este cambio de sacar la tasa de 8.5 entre 12, de multiplicar 15 por 12 para obtener el equivalente de 15 años en meses. O sea, 15 años es igual a 180 meses. ¿Ok? 8.5% de tasa de interés anual es igual a 0.7083% de tasa de interés mensual. ¿Sí? Entonces ya con esta información es que se puede sustituir los datos ahora sí con mayor facilidad. ¿Alguna otra duda, Mario? Y entonces de ahí salen los 3.617.863. Sí, mira. Aquí en estos 3 millones lo que hice es que en una sola operación me haga todo, pero vamos a desglosarlo. Ok. Vamos a obtener datos. Sí. Tenemos 1 más i elevado a n. Esto viene siendo 1.007083
elevado a 180. Ok, entonces si yo hago esa multiplicación de poner 1 más esto elevado a 180, me da este resultado. A este resultado yo le voy a restar 1. Entonces voy a tener 2.562653. Este 2.56 va a ser esta primera parte de arriba. Entonces, si yo ya tengo la parte de arriba, pues voy a poner mi 2.56 y abajo, donde me hice la tasa de interés, voy a poner el 0.007083. Y seguimos con las operaciones. Vamos a dividir. Y vamos a obtener un resultado. Y ya nada más nos queda multiplicar los 10,000 por esto 361 y nos da los 3,617,000 que tengo aquí arriba. ¿Ok? Entonces, para tener más en claro cómo obtener el valor futuro respecto de una anualidad, podemos desglosar paso a paso la ecuación y llegar al resultado. O en una sola celda podemos hacer toda la operación con los operadores aritméticos, que en este caso se utilizó suma, resta, multiplicación y división, o sea, los básicos, más exponentes y paréntesis para ir separando el orden en que se van a ir realizando las operaciones para cumplir con esta ecuación. ¿Hasta ahí, Mario, alguna duda? Pues sí, le agarré un poco, no mucho, pero sí un poco más o menos la movida. Ok. Aquí lo importante, Mario, y todas ustedes, chicas, es que em, cuando estén trabajando en Excel, independientemente de si se trata de determinar intereses o anualidades o valores futuros, es que practiquen utilizar en las celdas que les haga las operaciones. Entonces, así como hay funciones que realizan una operación, por ejemplo, la función de autosuma, que me suma los valores de un rango de datos, o que yo haga manualmente la operación aritmética. También conocer que podemos hacer operaciones más complejas y apoyarnos con el uso de paréntesis o de otros símbolos que se pueden utilizar en Excel para realizar operaciones más complejas o traernos información de otras hojas o de otros libros. Entonces, les expongo estas dos formas de determinarlo para que vean que podemos hacer un detalle de operaciones donde nos vamos a ir paso a paso y podemos incluso encontrar la parte en donde tengamos un área de oportunidad, o que podemos utilizar operadores aritméticos y realizar toda la ecuación indicando el orden en que se van a ir realizando las operaciones. Y al final de todo esto, el objetivo o el resultado que queremos es cumplir la ecuación y obtener la incógnita que estamos buscando, que
por ejemplo, para este caso en particular, es el valor futuro de una anualidad. O sea, en este ejemplo que estamos viendo de si yo ahorro 10,000 pesos mensuales durante 15 años con una tasa de interés del 8,5, ¿cuánto voy a tener al final? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver la parte opuesta y nos vamos a enfocar en el resultado anterior. ¿Para qué? Para validar si es cierto que con ese ahorro de 3,617,000 en un plazo de 15 años con una tasa anual del 8,5%, es que tenemos que ahorrar 20,000 pesos por mes. Entonces, empezamos. Aquí la incógnita va a ser el ahorro mensual que voy a señalar con verde. El ahorro final lo estoy tomando del problema anterior, que son los 3,617,000. Y obtengo los mismos datos de mi tasa de interés y el plazo. Y hago la sustitución o hago el cambio para expresar mi tasa anual ahora a una tasa mensual y los años del plazo a meses. Entonces, esta parte es la misma de arriba y ya nada más procedo a realizar la ecuación. Entonces, vamos a verla a detalle con un paso a paso. Y vamos a ir sustituyendo datos. Entonces, ya tengo mi ecuación. Y ahora sí. Valor futuro, pues son los 3,617,000. Tasa de interés mensual, aquí está. Recuerden, tasa de interés, ¿por qué agarro la mensual? Porque yo estoy buscando el monto de mi ahorro mensual y necesito que los elementos de tasa de interés y plazo estén expresados en meses. Luego, parte inferior, me dicen 1 más i elevado a n menos 1. Entonces, ¿cuál va a ser el orden de las operaciones? Esta es la primera operación. Esta es la segunda operación. Y todo esto, la tercera operación. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, yo tengo 1,007083 elevado a 180. ¿Ok? Entonces, si yo hago esa operación, voy a tener 1,007083 elevado a 180 y me da 3,56. La segunda parte es 3,56 menos 1. Entonces hago 3,56 menos 1 y ya tengo mi valor que va aquí. Y ahora sí, siguiente paso, pues voy a hacer la división, que va a ser 0,07 entre 2,5624 y me da mi resultado. Y para el último paso solamente va a ser multiplicar los 3 millones por el 0,0027.
y me da como resultado 10,000.83. Entonces, el valor es correcto. Sí, hay una diferencia de 83 centavos, pero esa diferencia pues es insignificante. O sea, podemos con esto validar que en la primera ecuación donde tuvimos un ahorro de 10,000 pesos, llegamos que el ahorro final va a ser de 3,617,000 y al realizarlo de manera opuesta, sobre un ahorro de 3,617,000, tenemos que ahorrar mensualmente 10,000 pesos, ¿ok? Que están aquí. Y luego podemos hacer por contraparte la ecuación directa, en donde al realizar la operación, voy a hacer mi celda de ahorro final por primero nos dice que es la tasa de interés entre, y ahora sí todas las operaciones secundarias, donde voy a tener primera parte, 1 más tasa de interés, cierro paréntesis para indicar la segunda operación que va a ser elevado a el plazo elevado al plazo, cierro paréntesis para indicar la tercera operación que es restarle 1, cierro mi paréntesis. Entonces aquí donde estoy cerrando mi tercer paréntesis es para indicar que ya estoy cerrando toda la operación de la parte de abajo de esta división y cierro un último paréntesis ya para cerrar lo que son los corchetes y enter. Y el resultado que me da es 10,000. ¿Ok? Entonces, con esto validamos las dos ecuaciones, una para obtener el valor a futuro o el valor final y otra para obtener el monto de la anualidad, que en este caso la anualidad está expresada en periodos mensuales. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo está relacionado con lo que es la relación entre el valor presente y anualidades anticipadas. O sea, ¿qué pasa si damos anualidades por anticipado? ¿Cuál va a ser su valor presente? O sobre un valor presente, ¿cuál es el monto de la anualidad anticipada? Este ejemplo nos señala que en la compra de electrodomésticos se hizo un compromiso para pagar a 24 meses anticipadas, cada una de 16,999 pesos. ¿Cuál será el valor presente de lo que compró si la tasa de interés que le están aplicando es del 3,5% mensual? Primero, recuerden, identificamos datos. Tenemos el valor de los electrodomésticos, no. Tasa de interés, sí, es del 3,5% mensual. Plazo 24 meses y valor de la mensualidad
16,999. Entonces, estos 16,999 es A, o sea, la anualidad. Y ahora sí, nos vamos con la primera ecuación. Y empezamos a sustituir datos. Ok. Muy bien. Tenemos valor de la anualidad anticipada. Sí la tenemos y son 16,999. Valor de 1 más tasa de interés elevado a n menos 1. No lo tengo, pero vamos sustituyendo información. Y es igual a 0,035. N es igual a 24. Y abajo tenemos que va a ser la tasa de interés 0,035 por 1 más la tasa de interés elevado a n menos 1. Observen que aquí tenemos en la primera parte de esta división que vamos a obtener un exponente, un dato ya con exponente, y a eso le vamos a quitar una unidad completa. Y abajo tenemos que de un resultado lo vamos a elevar a un exponente, pero el exponente va a tener o va a ser el resultado de una operación aritmética, que va a ser 24 menos 1. O sea, arriba tenemos el resultado de un exponente menos 1. Y abajo tenemos que primero restarle al exponente 1 para obtener el nuevo exponente, que en este caso va a ser 23. Entonces, vamos a hacer las operaciones. En la primera parte es 1,035 elevado a 24, y voy a poner otro paréntesis aquí, menos 1. Esto que acabo de poner, lo voy a resolver por acá. Y ya tengo mi resultado. Y abajo tengo 0,035 por 1,035 elevado a 23. Vamos a hacer la operación y obtengo mi resultado. ¿Ok? Muy bien. Sigo sustituyendo datos de mi ecuación. Realizo la división. Y finalmente realizo la multiplicación. Y obtengo mi resultado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa
si yo quiero hacer la operación completa. Vamos a ver. Vamos a sustituir datos. Tenemos valor de la anualidad por 1 más mi tasa elevado a mi periodo menos 1 entre mi tasa por 1 más mi tasa elevado a 24, 24 menos 1, cierro paréntesis, y aquí falta un paréntesis. Ay, no, morado, rojo, no, ok. Vamos a ver, no nos da el resultado que queremos, por lo tanto, no. Vamos a revisar esta operación. Ok, entonces, esta parte, chicos, al realizar las operaciones en Excel, puede resultar un tanto complicado, pero la clave va a estar en ir dividiendo las partes para ubicar cuántas operaciones se van a ir realizando y su orden. Entonces voy a revisar esta ecuación para irla haciendo en partes y que ustedes también la vayan viendo para ver cómo la podemos acomodar para que nos dé nuestro resultado. Entonces, la primera parte va a ser una multiplicación de la anualidad anticipada por todo lo demás. ¿Ok? Entonces, la primera parte sí se cumple, que es multiplicar bueno, primero sumar la tasa más 1 elevado al plazo, ya eso restarle 1. Déjenme, voy quitando partes de la ecuación primero. Ok, 1,28. Hasta ahí va bien esta operación. De aquí voy a cerrar paréntesis. Vamos a ver. Mm, Entre tasa de interés por 1 más tasa de interés elevado a tasa de interés
elevado a 24 menos 1. ¿Ok? Y no. Cero punto cero ocho. Sí, ese resultado sí está correcto. Ok, ok. Fíjense que ya tengo una parte y otra, pero no me quiere tomar la operación completa. Y ahorita lo vamos a resolver. Ya, muy bien. Ya va quedando esto. Entonces, de aquí, listo. Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestra operación realizada en una sola celda y con desglose por paso. Esta parte, chicos, que es lo que les comento, es muy importante que tengan noción y puedan ir dividiendo las partes de la ecuación para que la puedan aplicar. Entre más compleja es la ecuación, más hay que identificar las partes que se tienen que ir realizando y su orden. En este caso, que no lograba concretar esta ecuación era porque en la parte de la segunda parte de la operación, o sea, que divide, al yo omitir estos paréntesis, pues el paréntesis que engloba la operación de la multiplicación de la tasa de interés por la unidad más la tasa de interés elevado a el número de periodos menos 1, lo que estaba haciendo es que me dividiera primero entre la tasa de interés. Entonces no me estaba dando mi resultado completo, pero aquí al incluir estos paréntesis, ya estoy reforzando el orden en el que se va a realizar todo esto. Sé que parece complejo, ya se los he comentado, pero es muy padre practicarlo. Tenemos las dos formas de resolver, tanto irnos paso por paso como realizarlo en una ecuación completa. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. ¿No? Alba, Diana, Mario, ¿alguna duda? Bueno, yo en lo personal me revuelvo mucho con las ecuaciones. Es donde me trabo un poco, que ¿Cuál es son la muy parte que te revuelve más, Mario? prácticamente todo. Todo, ok. Muy bien. Mira, vamos a ver desde esta parte de la ecuación. Tenemos primero la ecuación, ¿sí, Mario? Y a partir de aquí, lo primero es sustituir los datos de la ecuación, que es lo que está antes del igual, Mario, eso se va a quedar así, porque eso es lo que estás buscando.
Y lo que está después del igual es lo que vas a sustituir. Si tú ves una letra, vas a buscar el valor al que equivale esa letra. En estas ecuaciones, Mario, a diferencia de cuando vimos ejercicios de puras ecuaciones, aquí todas las letras tienen un dato. Entonces es más fácil y de esa forma puedes ir sustituyendo los datos. Por ejemplo, la A, tengo ese dato, pues aquí pongo 16. La I, tengo ese dato y lo voy sustituyendo. Entonces, observa cómo de esta primera ecuación que voy a sombrear con verde a la segunda que voy a sombrear con morado o lila, observa cómo son los mismos datos, pero hay una sustitución. En lugar de letras, ponemos los números. ¿Ok? Hasta aquí esta parte, Mario, que es sustituir. ¿Te queda claro o tienes alguna otra duda? No, sí está claro, maestra. Ok. Luego, de aquí, Mario, ya viene la parte de realizar las operaciones. Si lo hacemos de forma manual, para poder llegar al resultado 1 y 2, para poder hacer la división, pues tenemos que hacer más operaciones. Entonces, en la primera parte son 3 operaciones. ¿Ok? La primera operación, y lo voy a poner más a la derecha, tenemos, la primera operación es sumar la tasa de interés más 1. Ese es el primer paso. El segundo paso es obtener el valor, el resultado de la potencia de el primer paso con 24. ¿Ok? El tercer paso es restar 1 al paso anterior o al paso 2. Y esto nos va a dar la primera parte o la parte de arriba de la división. Para la parte de abajo es, primero hay que sumar la tasa de interés más 1. Luego hay que restar al plazo 1 para obtener el exponente. Y luego es obtener el resultado de la potencia del paso 1 con el exponente del paso 2. Y finalmente es multiplicar la tasa de interés por el resultado del paso 3. Y ya. Entonces, como ya tienes esos dos datos, que son estos dos que voy a pintar de azul, ya puedes hacer la división. Entonces, aquí hicimos una división. Y luego tenemos una multiplicación. Que va a ser entre estos dos.
Y tenemos aquí una multiplicación. ¿Alguna duda hasta ahí? No, maestra, está todo bien. ¿Ok? Entonces, Mario, ¿crees que esto te ayude más a comprender la resolución de estas ecuaciones? Sí, sí, sí me ayuda. Excelente. Muy, muy bien. Bueno, ya para ir terminando con esto, quiero que veamos un ejemplo de una tabla de amortización, ya viéndolo en algo más real. Sigue siendo una simulación, pero algo un poquito más real. Entonces, tengo aquí una tabla de amortización de una simulación de un crédito Infonavit para que veamos cómo se van materializando estos conceptos que hemos visto. Esta tabla la obtuve del portal de Infonavit en el apartado de derechohabientes, donde se puede hacer una simulación para saber cuánto nos puede prestar el Infonavit dependiendo de nuestro salario mensual, nuestra edad, y de ahí sacar una simulación de una tabla de amortización o cómo puede ser el crédito si requerimos un monto menor al máximo que nos puede prestar el Infonavit con estos datos. Entonces, esta tabla está enfocada sobre un crédito de 500,000 y la tasa de Infonavit que marca es del 10,45 anual. Aunque aquí no diga la palabra anual, se entiende que es así. Y con un costo anual total del 11,4%. El costo anual total quiere decir que incluye la tasa anual de interés más los otros costos financieros que abarca este financiamiento, que son comisiones por apertura. Muy bien. En esta tabla de amortización, observen cómo a la izquierda tenemos los meses, el saldo, seguimos con el interés, comisiones, pago del crédito y saldo final. Y mes a mes, observen cómo va disminuyendo el saldo final y va disminuyendo el interés hasta llegar al final de 30 años, en donde se termina saldando la deuda. Entonces, esta tabla, fíjense, ya con lo que sabemos, podemos verificar algunos datos de aquí para ver si es cierto que dan esos resultados. Fíjense. Primero, la tasa de interés. Como el pago se está haciendo mensual o el cálculo se está haciendo mensual, pues la tasa de interés la tengo que dividir entre 12. Entonces, 10,45 entre 12 me da mi tasa mensual. Si yo esta la divido entre 100, voy a obtener ahora sí el número que me puede servir para multiplicar mi saldo. Entonces, mi tasa de interés mensual del 0,87% en decimales es 0,0087. Si yo eso lo multiplico por los 500,000, que es el saldo inicial con el que se arranca, obtengo un interés de 4,354,17. Observen aquí que es el mismo interés. Entonces, fíjense, ya que ustedes cuando vayan viendo sus créditos personales o vayan viendo otra información y vean una
tabla de amortización, pueden hacer el cálculo y verificar la información. Me di a la tarea de estar pasando esta tabla ya formulada para verificar cuál es el proceso que se está realizando. Y observé lo siguiente. Aquí en esta tabla dice que a mi saldo le sumo mis intereses, le sumo la comisión, que es un fondo de protección de pagos, y dice que luego le voy a restar la retención mensual y la aportación patronal, y que con eso obtengo mi saldo final. Pero la realidad es que no es cierto, porque hay una variación entre el saldo final que viene en esa tabla de amortización y el saldo final que yo obtengo de realizar esta operación. ¿Cuánto es la diferencia? Hago la operación y obtengo una diferencia de 12.73. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué elementos no estoy considerando? Bueno, vamos a ver. En esta simulación, según el cálculo que viene aquí, el Infonavit dice que para un crédito de 500,000 se van a pagar 4,555. Bueno, aquí tengo mi monto mensual. Entonces, a mi monto de pago mensual le resto mi tasa de interés y obtengo que la amortización es de 201,000. ¿Ok? Considerando esto, y ahora sí haciendo la operación, que es lo normal que hemos visto, tenemos que a mi saldo de 500,000 le resto mi amortización, le resto la aportación patronal y ya obtengo el saldo final de el crédito. ¿Ok? Y nos da lo mismo que tiene la tabla del Infonavit. Entonces, eso está muy padre, chicos, porque podemos ver que aunque aquí nos estén marcando la referencia de la operación, están omitiendo señalar el monto de amortización o el monto que se va al capital, o sea, el monto realmente que se va al capital y que hace esta operación. Y otro elemento padre de analizar esta especie de crédito hipotecario que viene del Infonavit es que trae el margen de la aportación patronal que se va a estar ejerciendo y que forma parte de dinero que entra directamente a la cuenta del trabajador. O sea, todas las aportaciones patronales en cuestión de Infonavit es dinero del trabajador. Ese dinero es el que forma parte de el fondo que se utiliza para obtener el crédito o para aplicarlo en la adquisición de un bien inmueble destinado para la casa habitación. Y conforme uno va teniendo el crédito, se siguen haciendo esas aportaciones, pero se van aplicando al crédito hasta que llega el punto en el que el Infonavit dice, ah, bueno, ya te dejo de retener o ya no vas a tener retenciones porque con las aportaciones que sigue haciendo tu patrón, liquidas tu crédito. Entonces, en este tipo de créditos, está complicado a simple vista determinar una tabla de amortización completa porque hay otros aspectos que le van a dar variación, como va a ser la aportación patronal, que puede incrementar conforme incrementa el sueldo,
que puede congelarse si hay un lapso de tiempo en donde no hubo relación laboral o incluso si se hacen aportaciones voluntarias extraordinarias para bajarle más al crédito, al tiempo o al monto. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ya ha manejado crédito hipotecario? ¿Cómo, maestra? O sea, ¿alguno de ustedes tiene crédito Infonavit o crédito de casa? Yo no. Sí, yo. ¿Ok? Entonces, digo, para los que no, no se apuren. Pueden, si tienen tarjeta de crédito, pueden también ir revisando sus datos. Para los que tienen crédito Infonavit, en el portal Infonavit viene eh, la opción para ver pues, cómo va la tabla de amortización, cómo se han ido aplicando los pagos y lo puedes checar, Mari. Y ya ahora sí ya le puedes dar un mejor entendimiento y apreciación a tu crédito Infonavit, porque ya puedes saber cómo te están sacando la tasa de interés, cómo se aplica el pago y qué otras cosas puedes hacer para a lo mejor acabar más rápido o entender muy bien el tiempo. ¿Ok? Ahora, quiero que veamos el concepto de el costo anual total, que ese sale mucho mencionado cuando vemos tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, y como ahorita vimos aquí en esta simulación de un crédito Infonavit. Entonces, el CAT, de acuerdo aquí a la información de Banco de México, nos dice que es una medida estandarizada del costo de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que para fines informativos y de comparación incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos que otorgan las instituciones. En los financiamientos, digo, ya vemos que hay una tasa de interés y que eso hace que pues el financiamiento tenga un costo. O sea, no me van a prestar 1,000 pesos y yo voy a regresar 1,000, yo voy a regresar 1,000 más un extra, sino que también abarca otros tipos de gastos o de costos que se generan por obtener el financiamiento. Por ejemplo, la comisión por apertura. La comisión por apertura frecuentemente se ve con créditos hipotecarios y créditos automotrices, con tarjetas de crédito no. A menos que estemos ya viendo ahora sí la comisión por anualidad, que va a depender de las tarjetas. Entonces, son costos que están como parte del financiamiento y se tienen que medir como parte de la tasa de interés anualizada para ahora sí saber cuánto me está costando el financiamiento por año. Entonces, en créditos automotrices o préstamos personales, donde se va a fijar una tasa de interés y un tiempo, un plazo, vamos a ver que se manejan comisiones de apertura del crédito. Algunos bancos en ocasiones tienen promociones y no las cobran. En otras sí, pero la comisión puede bajar dependiendo del monto del crédito. En otros es fija, pueden haber o no promociones. Y, por ejemplo, en caso de tarjetas de crédito, tenemos la comisión por anualidad. Estas comisiones varían dependiendo del tipo de tarjeta. Hay unas comisiones que pueden ser muy pocas, o sea, un monto muy mínimo. Otras tarjetas no ofrecen, no manejan comisión por anualidad. Y otras tienen comisiones muy altas, porque a veces tienen beneficios muy altos que están ofreciendo o el monto del crédito por el tipo de tarjeta pues corresponde a una comisión más alta.
Y esto lo vemos, por ejemplo, en la clasificación de tarjetas de crédito, donde están, a veces que vemos en los bancos que tienen una tarjeta roja, tienen una dorada, una plateada, una negra, y van sacando diferentes beneficios, ya sea que otorguen el retorno de o la bonificación de un porcentaje de ciertas compras, o que dan acceso o preferencia a la adquisición de boletos para eventos, llámese conciertos, llámese carreras, o que obtienen ciertos beneficios al utilizar la tarjeta en ciertos establecimientos o en aeropuertos, o que el banco ofrece meses sin intereses en todos lados. O sea, todos esos beneficios, pues el banco los va a manejar con un costo. De ahí que también es importante evaluar esos elementos inherentes al financiamiento para saber realmente cuánto va a costar ese financiamiento. Entonces, vamos a ver aquí que en la página de Banjico tiene una calculadora para evaluar estos datos. Y aquí lo que señala es que se ingresa el monto del crédito, así como cualquier otro cargo que deba cubrirse, aunque no sea incluido en esos pagos periódicos. Y dependiendo si es algún financiamiento que incluya IVA, pues ya también esa información se va a considerar, porque no todos los financiamientos son sujetos de IVA. Entonces, ese porcentaje, ese 16% de IVA, también va a afectar este costo anual total. Y hay otra información que me encontré aquí en Banco de México que da una explicación más práctica sobre este costo anual total y de dónde surge. Entonces, brevemente para que ustedes lo conozcan, bueno, el Banco de México tiene varios objetivos, que es proveer a la economía del país de moneda nacional, procurar la estabilidad del poder adquisitivo, promover el desarrollo, el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Eso que vemos en pagos, que el SPAY o que podamos hacer transferencias en el celular a diferentes horas, viene regulado por Banco de México. Banco de México expide disposiciones con propósito de regulación monetario-cambiaria. O sea, Banco de México se encarga de señalar cuál es el tipo de cambio a aplicar en México dependiendo de las operaciones. También el sano desarrollo del sistema financiero, protección de los intereses del público. Vamos a ver lo del CAT. Ok. Déjenme busco acá lo del CAT. ¿Dónde está? Ok. Costo anual total es una medida del costo de financiamiento porque incorpora todos los costos y gastos inherentes del crédito y se maneja como un porcentaje anual. El CAT incluye la periodicidad de los pagos, amortizaciones del principal. El principal se refiere al capital, intereses ordinarios, comisiones, cargos y primas de seguros requeridas para el otorgamiento del crédito. Aquí cabe mencionar que algunos financiamientos em, obligan el pago de un seguro de vida que ampare que en caso de fallecimiento de la persona, pues se cubra o se pueda cubrir ese crédito. Este es usualmente en créditos hipotecarios y también en algunos créditos personales o empresariales. Se incluye una prima de seguro que se paga de forma anualizada.
También maneja la diferencia entre el precio del bien, si se adquiere a crédito y a su precio de contado, y bonificaciones y descuentos pactados en el contrato. En la parte de diferencia entre el precio del bien, si se adquiere a crédito y su precio de contado, no todos los establecimientos lo manejan, pero sí hay una variación en el precio que ofrecen si se va a financiar y un precio menor si se va a pagar de contado. O sea, no que se divida mes sin intereses, por así decirlo, sino que se va a pagar el bien o el servicio de contado. ¿Ok? O sea, no va a requerir de financiamiento. Y esas diferencias de precios sí se ven. Un ejemplo de ello es en Costco y a lo mejor en Sam's, pero la verdad hace mucho que no voy a Sam's, pero en Costco tienen diferentes precios. Ustedes si ven un letrero de algún producto que quieran adquirir, tiene un precio en grande y abajo tiene un precio si se paga con un medio diferente a efectivo o tarjeta de débito o de tarjeta de crédito del establecimiento. O sea, le dan preferencia al efectivo, a la tarjeta de crédito del establecimiento o tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque en cierto modo lo que es efectivo pues es una entrada directa que no va a tardar tanto en entrar en la cuenta bancaria. Tarjeta de crédito del establecimiento pues es una tarjeta de ellos mismos, lo cual les va a otorgar a lo mejor más beneficios o una carga financiera menor y sube con tarjetas de crédito por el costo operativo de recibir los pagos con tarjeta, porque digo, si han llegado a ver negocios que cobran la comisión en la terminal, que eso está mal, cuando uno maneja terminales bancarias, el banco obtiene ganancia por ofrecer ese servicio al quitar un porcentaje fijo por operación. Entonces, todos estos elementos vienen a afectar un costo que en este caso vienen a afectar el CAC. Entonces, son como elementos que están ahí fuera, por así decirlo, de la tasa de interés, pero que afectan el financiamiento al final de cuentas. Entonces, ya para cerrar este tema, es importante que conozcan que tenemos, a pesar de los financiamientos que podemos llegar a obtener o de las inversiones que podamos llegar a realizar, vamos a tener tasas de interés o de rendimiento que van a estar ahí, ya sea fijas o variables, y aparte otros elementos inherentes que van a afectar ahora sí que la tasa final. Entonces, en la cuestión de financiamiento, la tasa final o el costo anual total o el gasto anual total se va a ver afectado por comisiones por apertura, por el plazo, por otros cargos. En cuestión de inversión, podemos tener posibles comisiones por el agente que realiza el movimiento de la inversión o la comisión de la plataforma que estamos utilizando o la tasa de retención de impuestos que tenemos que pagar por el interés que estamos ganando y otros elementos que se pudieran presentar. Entonces, cuando empezamos ya a analizar y entrar más en este aspecto financiero, no solamente es ver la tasa de interés en grande que nos ponen, sino también ver las letras chiquitas de los otros elementos que están ahí y que no nos explican en letras grandes. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No más. Ok. Bueno, en la plataforma, el día de hoy subí lo que es la actividad 4 de interés compuesto para que
la vean. Ahorita aquí la voy a cargar para que ustedes vean cómo es la actividad. Y de una vez si tienen dudas me las hagan saber. El día de mañana voy a estar cargando la actividad 5, que va a ser un ejercicio de anualidades, ahorita del tema que acabamos de ver. Y a partir del día de mañana voy a habilitar el examen final. Tentativamente le voy a dar fecha del domingo, en lo que confirmo la fecha límite que nosotros tenemos para entregar calificaciones. Ya dependiendo de esa fecha, aumento el plazo para que lo tomen en cuenta. ¿Qué va a abarcar el examen? Algunas preguntas del parcial 1, del parcial 2 y preguntas de esto último que hemos visto. Esta actividad de interés compuesto se compone de 3 partes. La primera parte es determinar el monto final con interés compuesto de una persona que decide invertir 1,000,000 de pesos. Aquí les puse los campos de la información que tienen que llenar y en estas 2 líneas adicionales que ustedes señalen qué tipo de tasa de interés, si es anual, si es mensual, si es quincenal. Y abajo el plazo, si estamos hablando de meses, de años. ¿Para qué? Para que tengan de referencia si es necesario convertir estos datos a meses o a tasas mensuales o a tasas anuales. En la segunda parte es obtener el tiempo en que se tardará en duplicar un capital depositado bajo una tasa de interés. Este caso lo vimos con un ejemplo en la clase anterior, entonces pueden apoyarse en esos ejemplos. De referencia les puse la ecuación que van a utilizar. Y para este caso, recuerden que si aquí nos dicen cuánto tiempo duplicará, ese duplicará es igual a 2 y ese 2 sustituye F y P. Entonces tienen que resolverlo con esta ecuación donde van a aplicar logaritmos y después tienen que resolverlo con la función P duración. ¿Para qué? Para que vean las 2 formas de resolver y que lleguen al mismo resultado. Y en la tercera parte es para buscar el monto a invertirse para llegar a un valor futuro de 3,000,000. Entonces, aquí también ya está la ecuación. Aquí está la tablita y ya nada más ustedes van a ir ubicando los datos, así como en el primer problema. ¿Alguna duda hasta aquí? No, No, maestro. Ok, muy bien. ¿Alguna duda sobre lo visto, sobre las tareas, de lo que hayan enviado, algo que todavía tengan pendiente, que quieran analizar? Además tenía dos dudas en los de la pregunta del examen, pero ahorita no me acuerdo. Pero Ok, sí eran dos de los que me faltaban. ¿del examen 1 o del examen 2? Parece que del 2. ¿Era de problemas o de teoría? Parece que era de problemas. Sí, Ok, era de problemas. Parece que era la número 8, la 6 y la 8. ok, muy bien. Mm, si ahorita no tengo forma de checar eso, pero revísalos y me mandas mensaje ahí con la duda que tengas. Ok, muy Este, bien. y vamos a ver, bueno, entonces ya de la última actividad, les digo, va a ser un ejercicio
de anualidades, de resolver problemas como estos. Este material lo voy a cargar ahorita en un rato más, entonces van a poder consultarlo. Este material ya lo había cargado, entonces nada más voy a sustituir el archivo que venía como ejemplos de interés simple, compuesto y en este caso ahora anualidades. Y también les voy a incluir como referencia o material para consulta y su lectura esta presentación y esta simulación de una tabla de crédito Infonavit para que tengan también referencia de estos materiales. Muy bien. Bueno, entonces, el examen, como les comento, va a estar habilitado a partir de mañana. Se los voy a dejar hasta el domingo tentativamente. La actividad 5 también se los voy a dejar hasta el domingo tentativamente, pero confío en que no van a tener ningún problema, eh, ya que revisen sus notas, revisen los ejemplos y en dado caso la grabación. Entonces, si ya no hay otro asunto más que analizar, les agradezco mucho. Van muy bien. Tengo que felicitarlos porque han hecho mucho esfuerzo, se nota mucho el cambio y pues no me queda más que desearles éxito y continuar con ese gran esfuerzo que están realizando. Muy bien, chicos. Entonces voy a parar aquí la grabación y